El presupuesto nacional que no logró instrumentar, al menos en diputados, la derogación de la emergencia para las personas con discapacidad y del financiamiento de las universidades, igualmente tiene en su letra chica varios aspectos que apuntan a esa lógica del gobierno nacional, de la destrucción del Estado, de la denigración de lo público, de la afectación de la educación particularmente, de la ciencia y la técnica, de cómo se busca profundizar el deterioro de aspectos que consideramos como vaca sagrada de los valores de los argentinos: la universidad pública, la investigación, el CONICET, el desarrollo científico y técnico. En algún momento se los había mandado a lavar los platos, se los expulsó del país. En otras instancias se apeló a recuperar su aporte por lo que implica que aquellos que han sido formados, que han transitado por los espacios universitarios, tengan que desarticular sus equipos de investigación o deban emigrar, lo que implica como costo para la sociedad argentina perder esa formación y esa capacitación. A lo que apela este presupuesto del gobierno de Javier Milei es a quitar los mínimos, es decir, que el 1% que debería destinarse del presupuesto al financiamiento de ciencia y técnica y tecnología, el 6% que debía destinarse al sistema educativo, el 0,2% que debía derivar en la educación técnica o el 0,8% para el tema de las Fuerzas Armadas, es decir, los recursos y fondos que el Estado debía derivar del total del PBI al sistema educativo, quitarle ese mínimo y que quede toda la discrecionalidad de quienes sabemos detestan al Estado y buscan desfinanciar la educación pública. Esto se está debatiendo en este momento en el Senado, en el Congreso Nacional. Referentes de la ciencia y la tecnología en el país emitieron un documento alertando a los legisladores sobre lo que incorporaba este artículo del presupuesto. Uno de ellos es el ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marcelo Ruiz. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Bueno, para mí es un placer. Marcelo, es fundamental, ustedes lo alertaron, pero es fundamental poner en debate esta situación que hoy se debate en el Congreso, que el gobierno nacional buscaba ponerlo por debajo de la mesa y que podría significar que ese mínimo, estamos hablando del mínimo, de la base por la que se garantizaba ese financiamiento, se pueda perder. En efecto, el programa del gobierno, que es el gobierno de las corporaciones, ¿no? Esto me parece que es importante remarcarlo una y otra vez. Es un gobierno que se autodenomina anarco-neoliberal, y es esto, es un gobierno de los muy ricos para los muy ricos, de las grandes corporaciones empresarias privadas, y que, bueno, se han empeñado en su elaboración, sumando a su staff de economistas, financistas y abogados, y uno de los objetivos centrales es desarticular la relación entre producción, trabajo y tecnología, que con todos sus matices, porque es una relación compleja, digo, pero en los momentos en los que Argentina, el pueblo argentino ha tenido más bienestar, es cuando esta articulación se convirtió en una articulación virtuosa. Entonces, uno de los elementos clave es la desarticulación de cualquier proyecto de soberanía tecnológica. Esto es, incrementar la dependencia respecto de las grandes corporaciones que en general tienen sus bases de sustentación en otros países. Y en el plano más político, la dependencia, ¿no?, la subordinación que es casi obscena, digo, con la presidencia de Estados Unidos, el presidente de Argentina en relación al presidente de Estados Unidos.
Entonces ese es el contexto en el cual se está discutiendo el presupuesto 2026, que es importante también remarcar que sería el primer presupuesto que contaría con aprobación desde que Milei gobierna este país, porque los que hemos tenido hasta el momento ha sido prórroga de los presupuestos anteriores, y esto explica lo que vos muy bien acabas de describir, que es esta suerte de agonía presupuestaria en áreas centrales como educación, ciencia y tecnología, en las áreas de discapacidad, en las áreas de salud, porque los presupuestos han sido reconducidos y en una buena parte han sido subejecutados. O sea, no solamente la reconducción, o sea, la continuación del nuevo presupuesto que se tenía el año anterior, sino que además de ese presupuesto que ya era exiguo, lo que no estaba ajustado por inflación, lo que se hizo fue subejecutar. Esto en ciencia y tecnología atravesó la totalidad de las áreas. No se ejecutó y se devolvió al Tesoro Nacional. Entonces este es el panorama. Y por eso que de concretarse, o sea, si recordamos un poco esto, ¿no? Que la ley de financiamiento universitario, a la par con la ley de discapacidad, fue aprobada por el Congreso, luego fue vetada por el presidente, luego fue vuelta a confirmar por el Congreso, ahora ingresa dentro de un capítulo en el presupuesto 2026. Digo todo esto por las inconsistencias que tienen ribetes inconstitucionales, las inconsistencias institucionales, que también es un indicador de cuál es el tipo de calidad institucional por la cual estamos atravesando, ¿no? Entonces sí, un panorama muy preocupante, porque si en el Senado hoy no se confirma las leyes, que en realidad ya están confirmadas, bueno, estamos frente a un escenario de desastre y muy preocupante. Eso te quería consultar precisamente, Marcelo. En el caso de que se ratifique el presupuesto con este articulado que avanza sobre este mínimo de la financiación de la educación, de la ciencia y la tecnología, de la educación técnica, ¿cuál es el riesgo al que nos enfrentamos? Porque ya venimos padeciendo el desfinanciamiento de las universidades y la ciencia, pero si se logra aprobar este articulado, ¿cuál es el riesgo al que nos exponemos? Bueno, en realidad el presupuesto debería haber sido rechazado en su totalidad para poder reordenarse. Y la ley de financiamiento universitario y la ley en el área de capacidad tendrían que haberse dejado como estaban, que eran precisamente aprobadas y haber sido ejecutados, ¿no? En el caso de que hoy no se confirme la ley de financiamiento universitario y la ley de discapacidad, además de la inconsistencia institucional, pone en riesgo real el sostenimiento de las instituciones del sistema de educación superior, que no son solamente universidades, sino también los institutos de formación docente, donde se forman la mayoría de los profesores que educan y van a educar a nuestros hijos en las escuelas del sistema público-privado. Y además, ¿esto qué puede implicar? Por ejemplo, la caída salarial de los trabajadores del sistema de educación superior es del 50% ya, y ya tenemos un éxodo de trabajadores docentes, más de 10.000, que es lo que se puede constatar. Yo creo que es más. Entonces, estamos frente a un escenario de devastación de la universidad pública. ¿A través de qué? Por ejemplo, a través de la habilitación de la vía del pasaje de los docentes, también no docentes, de la Universidad Pública Nacional a otras universidades o a otras instituciones, fuera del país también. O sea, es profundizar la tendencia que ya se inició. No es que estamos frente a la posibilidad de... ¿Por qué? Porque tenemos salarios por debajo de la línea de pobreza. Pensemos que hoy la universidad pública le ofrece a una piba o un pibe que se acaba de graduar, que incluso hasta allá puede tener un doctorado realizado, le puede ofrecer con mucho esfuerzo presupuestario 700.000 pesos por mes, 800 y pico con la garantía salarial, o sea, significa nada. Y en las áreas de ciencia, en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en Argentina está estrechamente vinculado con el sistema universitario, al igual que en Brasil.
O sea, nosotros tenemos CONICET, INTA, INTI, CONEA, CONAE, energía nuclear, en el área aeroespacial, etcétera, profundamente imbricados, o sea, profundamente entrelazados con el sistema de educación superior. Bueno, este sistema ha sido duramente atacado con despidos en muchas de las áreas, y hasta hace muy poco con la eliminación de los subsidios que habían sido otorgados para el año 2022 y 2023, los eliminó el gobierno. Mira, esta comparativa que hacía el decano de la Facultad de Exactas de la UBA, Pablo, es bien interesante, porque él decía hace unos días que la ley de financiamiento implica 1.700 millones de dólares más para el 2026 para el sistema, ¿no? Y el gobierno le regaló 1.500 millones a un puñado de empresas agroexportadoras en 48 horas. Y los subsidios para ciencia, que son la mayoría, lo que acaba de eliminar, son 50 millones de dólares por año, o sea, 100 millones en 2 años. Y el gobierno compró aviones chatarra a Dinamarca por 300 millones. Entonces, es falso, o sea, es mentiroso, así que no es plata. Lo que hay una decisión de destrozar el Sistema Nacional Científico y Tecnológico, pulverizar la educación superior pública en Argentina a favor de un proyecto de dependencia. Y eso significa, en términos más globales, un brutal excedente un brutal pasaje de los ingresos de los sectores medios, los sectores trabajadores, los sectores más concentrados, y una peor calidad de vida en el mediano y largo plazo. Quiero consultarle, me parece muy valioso este aspecto que ha citado, quiero recuperarlo antes de hacerle esta última pregunta, que tiene que ver con que es un modelo que lo que está reflejando en esta representatividad de los sectores corporativos, una transferencia histórica y dramática de recursos de los sectores populares a sectores concentrados. De eso se trata la administración de recursos que promueve el gobierno de Javier Milei. Ahora, pero quería preguntarle, Marcelo, si usted cree que la sociedad, que siempre ha visto a las universidades y a la educación pública como una vaca sagrada, y si las propias universidades están haciendo lo posible para evitarlo, si hay espacios reales de resistencia y de expresión de un contradiscurso frente a lo que implica esta embestida del gobierno nacional. Se lo consulto porque, por ejemplo, en las últimas marchas había pocos estudiantes, porque en las últimas marchas faltaron decanos, faltó en particular el decano de Ciencias Económicas de la Universidad de Río Cuarto, y si en todo caso alcanzan esas marchas o se necesita un posicionamiento más enfático por parte de las universidades frente a esta embestida. No, sin duda, yo creo que necesitamos posicionamientos mucho más enfáticos, más claros, o sea, que vinculen además el problema del desfinanciamiento de las universidades y de la ciencia y la tecnología con el problema del pasaje de la generación de riqueza de la clase trabajadora de los sectores más concentrados de la economía. O sea, esta explicitación, yo lo estoy diciendo de manera muy esquemática, ¿no? Pero digo, esta explicitación de un proyecto más global, si no es hecho, a veces se corre el riesgo de que un sector de la sociedad piense que lo que se reclama son privilegios, ¿no? Entonces hay que tener miradas integrales y poder denunciar que este proyecto que encabeza Milei es un proyecto de los muy ricos para los muy ricos, de esto se trata. Y por lo tanto el deterioro, y esto también es importante, que este tipo de proyectos, que ya lo hemos tenido en otros momentos de la historia en Argentina, pero bueno, cada vez que se reedita tiene componentes novedosos, nunca es una reedición literal, absoluta y completa. Estamos frente a un escenario de ruptura de la institucionalidad, o sea, esto en general a nivel mundial ocurre, que las ultraderechas avanzan destruyendo las instituciones, porque las instituciones son siempre las instancias de regulación para las mayorías populares. Cuando ellos la destruyen no queda nada. Entonces, bueno, tiene que haber mucho énfasis, mucho más énfasis también desde las universidades, y también
y esto es importante, de las poblaciones locales, porque nuestra universidad, la Universidad Nacional de Río Cuarto, como otras, ¿no? Pero especialmente la de Río Cuarto, surgió a partir de la demanda de amplios sectores de la población para que sus hijos, sus nietos, que actualmente, sus bisnietos, etcétera, pudieran contar con el acceso a la educación superior. Entonces necesitamos también que el conjunto de la población se comprometa en la defensa, ¿no? Que no es una defensa corporativa, es una defensa que tiene que ver con las agendas futuras, no solamente con las titulaciones. Eso es importante. Las universidades no son solamente fábricas de profesionales, las universidades son ámbitos que aportan en múltiples orientaciones al bienestar de la población. Entonces necesitamos, claro que sí, necesitamos expresiones mucho más contundentes, porque la situación crítica es ahora, posiblemente no se pueda desandar después el nivel de ruptura de la trama institucional ya producida. Plantear, ¿no?, que cuando se pone en riesgo la universidad pública no es solamente el salario de los docentes o la posibilidad de tener los recursos mínimos para investigar y hacer ciencia, es también un obstáculo que en algún momento puede resultar insalvable para que los hijos e hijas de trabajadoras, de las familias de clase media, de los sectores populares, puedan acceder a una universidad. No es solo de quienes hoy forman parte, también de los que aspiran a poder ser parte. Y en eso tiene que haber un compromiso necesariamente colectivo en defensa de la universidad pública. Ojalá esto forme parte de la decisión de quienes hoy están sentados allí en una banca de senadores y que no se dé lugar a una discrecionalidad en manos de quienes están convencidos en destruir al Estado, en destruir lo público y en afectar sistemáticamente a la educación. Marcelo, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias, Pablo, y me sumo a tu deseo. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Un fuerte abrazo. Marcelo Ruiz, ex rector, ex candidato a diputado, docente de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto.